Existen bases de datos estructuradas y no estructuradas. Acá vamos a explicar los elementos de una base de datos estructurada. El campo es el espacio de almacenamiento de un dato en particular, es decir, que cada unidad de dato indivisible de dicha base de datos está almacenada en un campo. Al momento de definir un campo en una base de datos, se deberá proveer de un nombre de campo y un tipo de dato para indicar que en este se guardarán textos, números, fechas u otros. El registro es un conjunto de campos que describen una misma entidad u objeto, es decir, un conjunto de campos que se refiere a una misma y única persona, cosa o transacción en particular. Un registro equivale a una ficha. Cada registro está compuesto por los mismos campos que el siguiente y en la misma disposición. Solo cambia el contenido, pero permanece invariable la longitud y la ubicación de cada uno de los datos en todos los registros. El otro elemento de una base de datos es la tabla, un conjunto de registros y campos relacionados con el mismo tema, mismo conjunto en personas, cosas o transacciones de una organización, se agrupan en una misma tabla de datos. Es una colección de registros idénticos en cuanto a su formato. La denominación de tabla se debe a su organización en forma de filas y columnas. Cada fila o renglón contiene los datos de un único registro. En cada columna encontraremos un determinado campo de los registros de la tabla. Por ejemplo, se quiere crear una base de datos para guardar las ventas de un supermercado. Una de las entidades, personas, cosas o transacciones que se encuentran en este caso son los artículos que están a la venta. Así se tiene este tallarines más óleo de 500 gramos a 50 pesos. Si se observa detenidamente, se puede destacar cada uno de los datos en su unidad más pequeña y lógicamente indivisible. Por un lado, una descripción o nombre, en este caso tallarines. Por otro lado, su marca, en este caso más óleo. Luego podemos ver que tiene un peso, contenido y su precio. Cada uno de estos se guardará en un campo. A cada campo se le asignará un nombre. Al campo 1 nombre, al campo 2 marca, al campo 3 contenido, al campo 4 unidad de medida y al campo 5 el precio. De esta forma se ha obtenido una fila de datos de un mismo artículo. Y esto es lo que denominamos un registro. Si se quisiera guardar los datos de otro producto, por ejemplo, arvejas arcos por 250 gramos, 45 pesos, cada dato se almacenará en su campo respectivo, respetando la misma estructura. Se podría guardar otro, por ejemplo, mayonesa natural, etc. Se puede observar cómo se han distribuido los datos, dando lugar
a esta estructura con forma de tabla, donde las filas son los registros que tienen entre sí la misma forma, es decir, respetan la misma distribución y cada uno de ellos corresponde a cada artículo distinto. Y las columnas que corresponden a los campos, cada una de ellas con sus respectivos nombres, en los cuales aparecen al tope de la tabla, describiendo la información que contendrá cada uno de ellos, sirviendo como medio de referencia al dato que contiene. En general, un nombre de campo se escribe en singular. Debería comenzar con una letra y luego una combinación de letras, números y guiones bajos. La tabla también debe tener su respectivo nombre que haga referencia al tipo de cosa, persona, objeto o transacción que va a almacenar. En este caso podemos llamarlo artículos. En general, nombramos a las tablas en plural.